En primer lugar, pues quiero agradecer al proyecto Life Forest CO2 por organizar este seminario final. Creo que solamente a través de este tipo de contribuciones y con la participación de diferentes actores, pues podemos destacar la importancia que la gestión forestal va a tener en el marco de la mitigación del cambio climático. Por otro lado, desde el punto de vista de mi presentación, he orientado principalmente su contenido a lo que es la silvicultura del carbono y en el marco de lo que sería el carbono orgánico en el suelo. No sé si ya veis mi presentación. Ahora ya creo que la veis. Y por Sí, ya la último, pues vemos. quiero también agradecer a la región de Murcia el que nos acoja hoy, aunque sea de una forma virtual, porque realmente ha sido un colaborador y ha sido un responsable del proyecto que en todo momento ha garantizado la buena marcha del proyecto LIFE, como ya ha destacado Juan de Dios. Desde el punto de vista de mi presentación, la he dividido en tres grandes bloques. En primer lugar, quiero hacer alguna referencia, aunque breve, a lo que es el cambio climático y los bosques y, sobre todo, la necesidad de una silvicultura adaptativa. En segundo lugar, me referiré a la metodología que la Universidad de Córdoba ha puesto a punto en el marco del proyecto Life Forest CO2 y, por último, pues algunas reflexiones sobre la necesidad de esta silvicultura adaptativa, de este cambio hacia una nueva silvicultura orientado a los beneficios ambientales y, muy particularmente, al secuestro de carbono. Desde el punto de vista del cambio climático, yo creo que todos somos conscientes que el cambio climático y los bosques están íntimamente ligados, pero en dos aspectos que de alguna forma se contraponen. En primer lugar, tenemos que tener claro que el cambio climático está produciendo un impacto directo y grave sobre nuestros bosques. Aquí les quiero poner una foto en la parte inferior izquierda en la que pueden ver una masa de pino alepensis en la zona de Guadix, donde se aprecian daños graves por una combinación de sequía con fitoplasma. Por tanto, es una realidad que están viviendo nuestros bosques. Como contrapunto a esa vulnerabilidad de los bosques, nos encontramos que los bosques son un elemento fundamental a la hora de mitigar el cambio climático. Tenemos una importante superficie de masas naturales y masas artificiales a nivel nacional y a nivel europeo, que son precisamente uno de los elementos fundamentales con los que contamos para optimizar nuestra capacidad de secuestro de carbono. Sin embargo, la circunstancia actual en muchas de estas masas, como ya se ha mencionado, es la ausencia de una gestión adecuada o al menos la ausencia de una gestión claramente orientada a la optimización de determinados servicios ambientales. En ese sentido, necesitamos de la gestión forestal por dos motivos. Por un lado, para reducir la vulnerabilidad, tenemos masas sensibles al cambio climático y solamente a través de la gestión vamos a poder reducir el impacto que va a tener sobre estas masas, pensemos en el caso de muchas repoblaciones, pero por otro lado necesitamos hacer una silvicultura adecuada que optimice el crecimiento, que optimice la capacidad de secuestro en los diferentes almacenes. Por tanto, necesitamos y es urgente poner en marcha esta silvicultura del carbono. ¿Por qué? Bueno, básicamente, como se puede ver en esta diapositiva, los grandes almacenes de secuestro de carbono son la vegetación y el suelo. Pero realmente yo aquí quiero destacar la función que desempeña el suelo, como comentaremos más adelante, porque si nos fijamos en los datos, la vegetación actualmente tiene una capacidad de secuestro de sumido de carbono del orden de 550 gigatoneladas de carbono, pero el suelo solamente en el primer metro de suelo tiene 1.500 gigatoneladas de carbono, es decir, 3 veces la capacidad de secuestro de carbono que tiene la vegetación. Pero si lo ampliamos a los 2 metros de suelo, tenemos 2.400 gigatoneladas de carbono, es decir, 5 veces lo que secuestra la vegetación. En ese sentido, FAO se ha referido al carbono orgánico del suelo como el potencial oculto, y yo creo que es un término bastante adecuado, porque es un término, en términos de secuestro, es un almacén que ha quedado olvidado muchas veces en la propia gestión forestal. Y aquí le quiero poner una figura en la cual se ve un gradiente de capacidad de secuestro de carbono desde la zona oriental, la península en España, de la zona oriental hacia el norte peninsular, que varía del orden de 30 toneladas por hectárea hasta 150 toneladas por hectárea. Veremos cómo estos datos son claramente matizables cuando hablamos de silvicultura del carbono. Por eso el proyecto Life Forest CO2 desde el primer momento se centró en tres grandes elementos fundamentales de la silvicultura del carbono. Por un lado la biomasa, por otro lado el crecimiento y por otro lado el carbono en el suelo, que es el aspecto que yo voy a tratar. Desde ese punto de vista no me voy a centrar en lo que es la metodología, como ha comentado Miguel, esta metodología está en los diferentes documentos que ha ido poniendo a punto el proyecto LIFE, cualquier persona que lo pueda consultar. Lo que sí era interesante era integrar estas medidas en el marco de la silvicultura. Cuando los que tenemos una formación en silvicultura pensamos en términos de la métrica del bosque, nos centramos fundamentalmente en la biomasa y olvidamos una y otra vez el suelo. Nosotros y el proyecto LIFE lo que ha intentado es incorporar el elemento suelo y su inventario
fundamentalmente en términos de carbono orgánico del suelo, como una clave fundamental dentro de los inventarios a escala de bosque. Y por otro lado, creo que otro elemento destacable del proyecto LIFE es que ha creado una infraestructura de parcelas reales. Y cuando digo reales, me refiero a parcelas que se corresponden con masas que están gestionadas, que tienen un déficit de gestión. Aquí tenemos una masa en concreto de Pinus halepensis, donde podemos ver la necesidad de optimizar la gestión de esta silvicultura, pero también es obvio en la diapositiva que hay unas limitaciones propias de crecimiento, de sitio, de estación, que condicionan mucho el orientar estas masas a una función claramente productora. Por tanto, el incorporar otros elementos como la silvicultura del carbono va a ser fundamental para movilizar estos recursos. ¿Qué contribuciones ha hecho la Universidad de Córdoba principalmente en este proyecto? Bueno, pues las tres contribuciones son, en primer lugar, poder cuantificar mediante parcelas de campo, como hemos comentado, el efecto que las claras tienen en la capacidad de secuestro de carbono en masas de Pinus halepensis y de Pinus pilaster. Y esto es importante porque todavía en el ámbito científico hay un debate sobre el efecto real que las claras tienen sobre la capacidad de secuestro de carbono. Hay datos que a veces son contradictorios, pero en general lo que podemos observar y lo que nosotros hemos observado, en este caso en concreto, que son las parcelas en la provincia de Murcia, en el Monte de los Cuadros, cerca de la ciudad de Murcia, pues hemos podido destacar cómo realmente la silvicultura permite optimizar la capacidad de secuestro. Quiero dar o destacar algunos valores concretos. Si nos fijamos en las parcelas con el control, es decir, sin silvicultura, frente a claras moderadas o claras intensas, vemos que evidentemente la silvicultura supone una extracción importante de la biomasa. Por tanto, siempre vamos a tener más biomasa en aquellas zonas que tienen más densidad, más biomasa en pie, etcétera, y por tanto a lo mejor están sujetas a una intervención. Pero cuando lo vamos al SOC, al carbono orgánico en el suelo, nos fijamos cómo las masas no intervenidas apenas secuestran del orden de 11 toneladas por hectárea, es decir, muy por debajo de los valores de 30 toneladas por hectárea que nos daba la publicación de Rodríguez. Pero si nos vamos realmente a las masas con tratamientos silvícolas, vemos cómo ya aumentan en claras ligeras al orden de 20 toneladas y en claras fuertes al orden de 30 toneladas. Pero si nos fijamos en los 20 centímetros, en los siguientes 20 centímetros, hablamos de lo que nosotros denominamos SOC 20 o incluso SOC 40, lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente, que las masas sin intervención ya secuestran más de lo que Rodríguez nos daba como referencia, del orden de 50 toneladas por hectárea, pero las masas con intervención secuestran del orden de 87 toneladas por hectárea. Eso quiere decir que estamos muy por encima de esos valores de referencia que daba Rodríguez del orden de 30 toneladas por hectárea. Si sumamos todos estos sumideros de carbono, pues nos encontramos que las masas no intervenidas secuestran del orden de 90 toneladas por hectárea frente a las masas intervenidas que secuestran del orden de 101 toneladas por hectárea. Este diferencial de apenas 10 toneladas por hectárea aparentemente puede ser bajo, pero como vamos a ver a escala de monte, tiene un impacto realmente significativo. Por otro lado, también quiero destacar como una contribución importante a la Universidad de Córdoba el que ha desarrollado metodologías basadas en LIDAR que nos permite determinar el secuestro de carbono en el suelo, el carbono orgánico en el suelo, que es una medida siempre compleja y difícil de realizar, mediante medidas indirectas basadas en LIDAR. Aquí tenéis los modelos, por ejemplo, en este caso, modelos basados en Random Forest, que nos dan coeficiente de determinación del orden de 0,82. Por tanto, tenemos una metodología indirecta para determinar esta capacidad de secuestro en el suelo. Una segunda contribución es cuantificar el carbono total, incluida la biomasa, más el carbono orgánico en el suelo, en masas sometidas a gestión forestal. Ya saltamos de la parcela al monte. Y aquí tenemos el ejemplo anterior, el que veíamos, en concreto el Monte de los Cuadros, en la provincia de Murcia, y aquí lo que hemos hecho es una segmentación del monte, correspondería a una rodalización del monte, pero tomando como criterio la capacidad de secuestro de carbono. Esto lo hemos hecho mediante la integración de información LIDAR con información de campo. Y aquí es importante pues, destacar, por un lado, la diferencia que tenemos en área basimétrica y en densidad, es decir, tenemos un monte con diferentes densidades, como suele ocurrir, obviamente, pero fijaros en la capacidad de secuestro de carbono que tenemos a nivel de sitio, que varía pues, en estas zonas en concreto, con áreas basimétricas de 10-15 metros cuadrados por hectárea, del orden de 7.800 toneladas de carbono. Si nos vamos a zonas donde tenemos más área basimétrica, pues ya nos vamos a valores de 92.000 toneladas de carbono. Por tanto, también como parte de la metodología, lo que hemos desarrollado es la capacidad de integrar estos valores a nivel de monte y, en definitiva, hacer una contabilidad. Este es realmente el elemento importante y una de las grandes contribuciones del proyecto Life Forest CO2, que podemos llegar a contabilizar
a estimar económicamente el impacto de la silvicultura. Y aquí a grandes rasgos, pues indicar cómo la no intervención tiene una capacidad de secuestro de 134.850 toneladas en carbono equivalente, en CO2 equivalente del orden de 500.000, pero cuando nos vamos realmente a masas intervenidas, teniendo en cuenta la biomasa extraída, estamos hablando que un monte de estas características pues tiene una capacidad de secuestro extra, suministrado exclusivamente por la acción de la silvicultura, del orden de 23.000 toneladas adicionales de capacidad de secuestro, que se traducen en un orden de magnitud de 85.000 toneladas de CO2 equivalente. Eso, en términos económicos, viene a ser equivalente a aproximadamente 1.600.000 euros. Por tanto, simplemente la acción de la silvicultura, aumentando notablemente la capacidad de secuestro de carbono frente a masa no intervenida, genera un diferencial económico, además de otros servicios ambientales, que podemos poner en el mercado, tal y como comentaba Miguel en su presentación. Y una tercera contribución es que, en realidad, normalmente cuando trabajamos a nivel de una comunidad autónoma, de un servicio forestal, la organización de la planificación va más allá del monte y va a nivel de comarca. De tal manera que nosotros hemos dado un tercer paso en el cual hemos intentado extrapolar estos valores al conjunto de una comarca forestal. Y hemos elegido la zona de Filabres, en concreto la provincia de Almería, y lo que hemos hecho es la integración de información procedente de teledetección, información LIDAR y la información derivada de las parcelas del proyecto LIFE CO2. De nuevo, lo que tenemos es la capacidad de rodalizar en función de la capacidad de secuestro e incluso, como ven aquí en estas imágenes derivadas de datos LIDAR, podemos incluso trabajar a nivel de rodal, a nivel de árbol individual e incluso pues establecer criterios claros de gestión. ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite hacer estimaciones globales. En este caso concreto es toda la comarca de Filabre-Baza, el complejo Baza-Filabre, estamos hablando de más de 40.000 hectáreas de masas arboladas, en las cuales podemos determinar, mediante la integración de la información derivada del proyecto LIFE, la biomasa total incorporada en términos de biomasa aérea y biomasa radicular. ¿Qué impacto tiene eso desde el punto de vista de la gestión? Bueno, pues yo creo que en este trabajo publicado recientemente por nuestro grupo podemos ver el impacto que tiene. Esto es una relación, esto es una planificación de la silvicultura de Filabres sobre la base de optimizar la capacidad de secuestro de carbono en función del precio que actualmente está en el mercado, la oscilación de precios en el mercado de la tonelada de carbono. ¿Esto qué nos permite? Pues en función de cómo evoluciona el precio, y aunque no se ve muy bien en la figura, hay un cambio en los colores, se puede ver un ligero cambio en los colores, mediante el sistema de programación lineal, nosotros lo que hacemos es optimizar aquellos rodales integrados, como veremos después dentro de las ordenaciones, podemos optimizar el aprovechamiento forestal. De tal manera que optimizamos, por un lado, la biomasa secuestrada, pero también, y esa es la originalidad de este trabajo, la capacidad de secuestro de carbono en el suelo. De nuevo, insisto en el diferencial que supone incluir el secuestro de carbono en el suelo dentro de este tipo de silvicultura del carbono. Y esto nosotros lo estamos integrando a través de las ordenaciones de montes dentro de los planes especiales, que como sabemos tienen una duración de 10 años, de tal manera que lo que hacemos es una planificación a 10 años de la silvicultura del carbono, que además nos permite un elemento importante, que es ir de alguna forma acoplados a los datos LIDAR que está suministrando el Plan Nacional de Información de la Tierra, el PNOA, que tiene previsto realizar un vuelo LIDAR nacional cada 6 años, de tal manera que podríamos acoplar perfectamente los inventarios de biomasa y SOC a los planes especiales e ir monitorizando y evaluando periódicamente la capacidad de secuestro de carbono. Esto se diferencia un poquito de los modelos más tipo, otros modelos más teóricos, en el cual pues nosotros lo que realmente estamos trabajando son con datos procedentes de inventario con una silvicultura planificada a nivel de la ordenación. Simplemente ya para terminar, pues indicar que, como decía Miguel Chacón, el reto final es incorporar estos datos, esta capacidad, esta metodología, esta integración de una silvicultura del carbono dentro del mercado voluntario del carbono. Y en ese sentido, Andalucía cuenta con un proyecto que es el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, que actualmente por parte de la Consejería se está revisando, se está reactivando. El Sistema Andaluz tiene pues ya prácticamente más de casi 10 años de vida. Por tanto, en ese sentido, la Comunidad Autónoma de Andalucía se anticipó a otras comunidades autónomas y lo que hizo fue desarrollar un catálogo de proyectos forestales para la compensación de emisiones. Ahora lo interesante sería buscar esa convergencia, como comentaba Miguel, entre lo que es la metodología a nivel nacional, a nivel autonómico, incluso cierta convergencia entre las diferentes comunidades autónomas para poder
integrar la elegibilidad de los proyectos dentro del catálogo de proyectos de compensación. Y si os fijáis muy rápidamente, indicar cómo aquí no se renuncia, como ha dicho muy bien Miguel, a la plantación como una alternativa a la capacidad de secuestro, pero nosotros siempre hemos defendido el desarrollo de una silvicultura del carbono, por un lado, por esa doble función de reducir la vulnerabilidad y optimizar la capacidad de secuestro, contribuyendo a reducir el impacto del cambio climático, pero también, como se ha comentado aquí, por la capacidad de movilizar recursos forestales que actualmente se encuentran totalmente inmovilizados. De tal manera que ya contamos con un conjunto de proyectos inventariados que esperemos a corto plazo poder ir incorporando progresivamente dentro de los sistemas de compensación de emisiones. Para terminar, algunas reflexiones finales. Yo creo que hay que valorar la importancia del carbono en el suelo. Me cuesta trabajo pensar en una silvicultura del carbono que no tenga en cuenta el carbono orgánico en el suelo. Creo que en ese sentido los silvicultores, los forestales, las personas que estamos involucrados en el ámbito de la gestión forestal, debemos ser conscientes de la importancia que este factor o este almacén tiene desde el punto de vista de la silvicultura del carbono. En segundo lugar, en el proyecto se ha demostrado el efecto positivo de la silvicultura en la capacidad de secuestro de carbono. Insisto, es un debate todavía abierto, pero está claro que cuando esa silvicultura se hace de una forma organizada, de una forma planificada, teniendo en cuenta todos los almacenes que entran a formar parte de esa silvicultura de carbono, el efecto de las claras, insisto, además de otros muchos efectos indirectos, siempre va a ser positivo en la capacidad de secuestro de carbono. Que hemos desarrollado metodologías que integran datos de campo y herramientas cartográficas basadas en LIDAR, basadas en imágenes de satélite, para poder estimar la capacidad de secuestro de carbono a diferentes escalas, a escala de rodal, a escala de monte, a escala de comarca forestal, y la capacidad de incorporar esos inventarios dentro de las ordenaciones de montes, como la planificación básica forestal. Y por último, que también se han desarrollado metodologías para hacer una valoración económica, no solamente forestal, sino económica de la silvicultura, con el fin de generar mecanismos de compensación que, bien a través de organismos públicos, de organismos privados, sean capaces de contribuir a ese diferencial de la silvicultura del carbono y, por tanto, garantizar la conservación y la mejora de nuestros montes en un marco de cambio climático. Muchas gracias por vuestra atención.